Muy bien. Denia, ven, está contestando bien, ¿verdad? Pero le voy a, disculpe que le preguntara tanto, pero en, en, Ja- en Jacob y Esaú, Isaac le pregunta mucho a Jacob muchas veces. Entonces le voy a explicar esa misma pregunta, pero que me la hagan a mí, ¿verdad? Entonces yo le diría a usted, vea, yo estoy listo para ir al cielo porque el Espíritu de Dios me convenció de que en Isaías 53, versículo 1 y versículo 6, la mano de Jehová vino en el versículo 6 y me arrancó una cosa que se llama el espíritu inmundo, que es el pecado, y ese espíritu inmundo, ese pecado, la mano de Jehová lo tomó y lo puso en el cuerpo de Jesús. Este es Jesús, ¿la ve? La mano de Jehová, Denia, la mano de Jehová me arrancó El pecado. el pecado, que es un espíritu inmundo, que es la misma esencia de Satanás, me lo arrancó y lo puso en el cuerpo de Jesús. ¿Mm? Y que ese pecado, que es un espíritu inmundo, cuando yo lo tenía en mi corazón, él hacía que yo produjera muchos pecados. ¿Mm? Mentir, tomar, adulterar, robar, muchos. Y que todo eso cuando la mano de Jehová lo arrancó, venía así como un racimo, venía el pecado aquí arriba y como un racimo de cosas malas. Y todo eso, la mentira, el robo, el enojo, todo eso lo puso en el cuerpo de Jesús. Y no quiere decir que que después de nacer de nuevo no tengamos ninguna transgresión o ningún pecado. O sea, pero ese pecado en realidad existe para nosotros, pero no para Dios. Sí, entonces, por esa razón es que yo puedo entrar al cielo. Hola Nacho. Bien, gracias a Dios. Buenas, Nacho, bienvenido. Y también, Denia, también en muchas partes del Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que Él, ¿verdad? Él quiere siempre limpiarnos, ¿verdad? Entonces, que Él nos limpió, ¿qué dijo? Salió poder de mí, dice, salió poder de mí y entonces dice el Señor Jesús, mujer, salió poder de mí y por la fe que tienes, eres salva. Y además, después de que eres salva, le dice, sé libre de tu azote. O sea, me estoy refiriendo a la mujer con flujo de sangre. Pero ellos no se acuerdan de eso. No lo han leído, ¿verdad? La mujer con flujo de sangre. No. Bueno, entonces hoy vamos a ver la palabra, hoy vamos a ver exactamente lo mismo de que hemos venido hablando del pecado, el perdón del pecado, cómo funciona la mano de Jehová. Lo vamos a ver en la parábola del buen samaritano. ¿Han oído hablar del buen samaritano? ¿Nacho? No, bueno, no sé nada. ¿Ha oído hablar del buen samaritano? Dije sí. Ah, bueno. Entonces Está en... voy a
Voy a leerlo. Está en Lucas. Está está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ese es Marcos. Lucas 15. No, Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Versículo 25. Déjalos que lean ellos. Entonces yo voy a leer para ustedes. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cuando uno está leyendo por primera vez, o que hace días que no lo lee, entonces a uno le cuesta retener toda la historia. Entonces voy a hacerle un resumen. Resulta ser que el Señor Jesús en el capítulo 10 está testificándole a todas las personas que están con él de todo lo que ha sucedido, porque el Señor Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. Y entonces el Señor Jesús está reunido con ellos, con los discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos están llegando y le están contando a Jesús todo lo que está pasando. Y dentro de esa reunión, ¿verdad? Siempre en esa reunión vienen personas que están como espías para estar chequeando qué es lo que Jesús dice. Entonces, dentro de esa reunión había un intérprete de la ley. ¿Qué significa? Significa que había un fariseo. Los fariseos era un grupo de personas que sabían perfectamente la ley. O sea, sabían los 10 mandamientos y sabían los 613 artículos de la ley. Entonces, el Señor Jesús está contento, ¿verdad? Está testificando. Entonces Él dice, por ejemplo, en el versículo 21, ¿verdad? Devolviéndonos ahí en Lucas 10, versículo 21 dice:
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Claro, cuando este intérprete de la ley escuchó que el Señor Jesús estaba orando al Padre y que el Señor Jesús estaba contento porque todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y toda la revelación y toda la salvación que los discípulos de Jesús estaban haciendo cuando Jesús los envió, porque Jesús les dio autoridad, ¿verdad? Pero el Señor Jesús está orando y este intérprete de la ley dice: ¿Cómo? Pues si yo sé todo. ¿Cómo? Yo sé todo. Porque el Señor Jesús, porque este carpintero dice que le agradece a Dios Padre de que escondió de todos los misterios del Padre de las personas que entienden muy bien la palabra de Dios como yo. Entonces este intérprete de la ley estaba incomodísimo. Por esa razón, en el versículo 25, el intérprete de la ley, ¿verdad?, se levantó y dijo, 25, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, cuando el Señor Jesús vio que este maestro de la ley se levantó, ¿verdad?, y le dijo: vuélvanme a ver un momento, vuélvanme a ver, Maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Verdad? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús lo volvió a ver, ¿verdad? El Señor Jesús sabe que este hombre está muy orgulloso de que sabe la ley, ¿verdad? Entonces Jesús se quedó viéndolo y le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces este intérprete de la ley dijo: me hizo una pregunta pero facilísima. Entonces él le dijo, entonces el intérprete de la ley cogió toda la ley y la resumió en un solo mandamiento, el más importante. Lo resumió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Claro, cuando el Señor Jesús le respondió eso, el intérprete de la ley se sintió incómodo, porque en la respuesta de Jesús había un tono de ironía. Entonces voy a ponerlo la ironía. Le dijo: si logras cumplir el mandamiento resumido, vas a vivir. ¿Por qué? Porque nadie cumple la ley. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿por qué es que nadie puede cumplir la ley? ¿Por qué? Vea, lo voy a explicar. Yo me encuentro mucha gente dice: diácono, yo sí cumplo la ley, ¿verdad? Y entonces yo me quedo viéndolos y yo les digo: está bien, mi amigo, está bien. Pero entonces ya yo empiezo a explicarle a él. Entonces le digo: ¿por qué razón una persona que no ha nacido de nuevo, por qué no puede cumplir la ley? Primero, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia lo dice. Y segundo, porque una persona que cuando nace del vientre de mamá ya trae el pecado,
Y el pecado no cumple la ley. Por esa razón, los seres humanos que no se les ha revelado el perdón del pecado no pueden cumplir la ley, porque tienen ahí adentro un ser que los domina, que ese ser no cumple la ley. ¿Por qué? Porque ese ser que está ahí adentro no puede amar a Dios con todo su corazón, no puede amar a Dios con todas sus fuerzas, no puede amar a Dios con toda su mente, no puede amar a Dios no puede amar corazón con toda su alma, con todas sus fuerzas, y no puede amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque ese que está ahí adentro, por no amar a Dios, fue echado del cielo. Por esa razón, hay muchas personas que me dicen, yo cumplo la ley. Diácono, yo cumplo la ley. Me dicen, yo la cumplo. Pero no ha leído Jeremías capítulo 31, versículo 31, que dice, invalidaron mi pacto. Para ir avanzando un poco. Pero ahí está, en Jeremías capítulo 31, del 31 hasta el 37. Invalidaron mi pacto, o sea, el mismo Dios está diciendo que los seres humanos invalidaron el pacto. Entonces no cumplen la ley. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque una persona que no ha nacido de nuevo tiene en su corazón la misma esencia de Satanás, y Satanás, por no cumplir la ley, fue echado del cielo. ¿Por qué? Porque Satanás no amó a Dios, sino que se vino a pelear con Dios. Quería hacer un golpe de estado. Quería ser como Dios. Quería hacerle un golpe de estado a Dios. Quería sentarse en el trono de Dios. Entonces no puede amar a Dios. Pero el intérprete de la ley no sabe que lo que tiene ahí adentro lo hace a él no cumplir la ley. No sabe. No, y empezó con una pregunta, empezó mal, diciendo, ¿qué cosa? ¿Cómo es? Dice, ¿y qué cosa? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ahí empezó mal. Ahí ya Jesús se dio cuenta que estaba mal, porque para ir al cielo no hay que hacer absolutamente nada. ¿Tienen algún comentario? Es que mi marido... Es que estaba contestando algo que me urgía, pero ya estoy aquí de regreso. Entonces voy a resumir un poquito lo que he hablado hasta este momento. Empezamos conversando, ¿verdad? Y preguntando, ¿verdad? En una conversación informal que teníamos, que si ya están listos para entrar en el cielo. Entonces me dijeron que sí. Entonces después yo le pregunté, ¿pero por qué razón? Me dice que están listos. Entonces me contestaron, ¿verdad? Bien, me contestaron bien. Pero yo le puse la respuesta mía como si me lo hubieran preguntado a mí. Entonces yo les conté y les dije, bueno, yo estoy seguro que voy a entrar al cielo santo porque el Espíritu de Dios me reveló dos cosas. La primera es que me reveló porque yo no sabía que en mí estaba el mismo Satanás, que ese era el pecado. Eso me lo reveló el Espíritu de Dios. Que yo tenía pecado. Que yo tenía el pecado y que ese pecado yo estaba equivocado. Yo creí que el pecado era fumar y tomar y esas cosas. Pero el Espíritu de Dios me reveló que el pecado no era eso, sino que era la misma esencia de Satanás que gobernaba mi corazón. Eso me lo reveló el Espíritu de Dios. Y la otra cosa que el Espíritu de Dios me reveló fue Isaías 53, versículo 1 y versículo 6. ¿Verdad? Cuando dice que el brazo de Jehová, no, me reveló, el Espíritu de Dios me reveló cuando dice, ¿sobre quién
se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Y quién ha creído a mi anuncio? Entonces, el Espíritu de Dios me hizo creer en el anuncio de que Jesucristo es mi Salvador. Y el Espíritu de Dios me reveló que el brazo de Jehová me arrancó el pecado y lo puso en el cuerpo de Jesús. El Espíritu de Dios me reveló que ese pecado, que es la misma esencia de Satanás, es el que producía en mí un montón de cosas feas como fumar, tomar, adulterar, robar, mentir. Está hablando muy rápido mi marido. ¿Ah? Estoy haciendo un resumen. Entonces, esa fue la respuesta. Y entonces ya después yo les dije, vamos a compartir el buen samaritano. En el buen samaritano está eso mismo, esa misma respuesta de por qué yo estoy seguro que voy al cielo. Entonces hablamos que en Lucas 10, el Señor Jesús está testificando porque todos sus discípulos están regresando y le están contando al Señor Jesús cómo ellos fueron usados por la autoridad que Jesús les dio sobre los espíritus inmundos. Y Jesús los mandó de 2 en 2. Y entonces el Señor Jesús está tan contento y se pone a orar al cielo y dice, yo te alabo, oh Padre, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos. Y ahí, en esa reunión, estaban los fariseos y los escribas y estaban escuchando. Entonces uno de ellos, que es un gran fariseo, ¿verdad?, que era el intérprete de la ley, se levantó y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es más o menos la pregunta que yo les hice a ustedes al principio. ¿Cómo están seguros de ir al cielo? Entonces Jesús, donde lo vio, le dijo, el Señor Jesús lo vio y vio el corazón y dice, no, este es el intérprete de la ley, este no sabe nada. El Señor Jesús lo vio y cuando lo vio se dio cuenta de varias cosas. Una es que era el intérprete de la ley, que sabía mucho y que cuando él escuchó la oración de que él no era que él era sabio y entendido, pero que Dios Padre le había escondido el tesoro. Entonces él se sintió incómodo y él dijo, ¿cómo? Si yo soy el intérprete de la ley, yo conozco la palabra de Dios. Entonces por eso es que él le pregunta, se levanta y le pregunta, así maestro. Pero Jesús lo quiere salvar. Entonces Jesús no lo rechaza, sino que le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el intérprete de la ley dice, facilísimo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor Jesús le dice, bien respondiste. Si logras hacer eso, vas a vivir. Y entonces el intérprete de la ley se quedó así. ¿Van entendiendo? ¿Verdad? Por esa razón es que estoy haciendo este resumen. ¿Van entendiendo? Ah, Nacho. Entonces, ¿Tiene algún comentario? No, al final. Bueno, pero van entendiendo, ¿sí? ¿O es que mi marido habla muy rápido? No, está bien, sí. lo que sucede es que el intérprete de la ley fui yo en el año 95, ¿me entiendes? Y hay muchos intérpretes de la ley hoy en día cuando yo estoy compartiendo. Sí, pero qué raro, ¿qué me está hablando el diácono? Si yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, doy el diezmo, ¿qué está hablando el diácono? Lo que sucede es que muchas personas tienen una forma de ir al cielo que no es bíblica. Tienen una forma del perdón del pecado que no es bíblica. Entonces las personas creen porque cumplen, o sea, porque son buenos, piensan que por ser buenos y por ir a la iglesia y por dar del diezmo y por amar al prójimo, entonces ellos creen que ya pueden ir al cielo. Pero entonces por esa razón es que siempre la palabra de Dios quiere hablarnos a nosotros. Entonces, por ejemplo, ahora el Señor Jesús nos está hablando a nosotros y a las personas que van a escuchar este audio. ¿Para qué? Para que puedan entender
cómo es el perdón del pecado para que puedan entender qué es el pecado y cómo ser libre del pecado para poder ir al cielo. Entonces voy a parar este audio aquí y voy a hacer uno nuevo.